Mateo capítulo 7 del 16 al 23. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo yo identifico a alguien que es del Espíritu? No por lo que habla, no por los milagros, no por las señales, porque ya hemos entendido hoy que el enemigo también hace lo mismo, porque él es un imitador. Tanto así que a Jesús lo llegaron a acusar de ello. Pero ¿cómo nosotros entendemos, primero, que una persona es del Espíritu y segundo, sobre todo, que yo soy del Espíritu? O sea, ¿cómo yo sé que yo soy hijo de Dios? Porque hay personas que tienen problemas y dicen: ¿será que yo soy salvo? ¿No soy salvo? ¿Será que yo he nacido de nuevo? ¿Quién es tu garantía de que tú eres hijo de Dios? Lo estamos estudiando, el Espíritu Santo. Vale, entonces yo tengo el Espíritu Santo, pero ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu Santo? Por tus frutos. Porque toda persona que tiene el Espíritu Santo se tienen que producir cambios reales y visibles en tu vida. Pero te aseguro que si tú supuestamente eres hijo de Dios, si tú, como dice Romanos 8, si es que en verdad tiene el Espíritu, si tú dices que tú eres hijo de Dios, si tú dices que tú has nacido de nuevo, si tú dices que tú has sido sellado, que le perteneces al Señor, que el Señor es tu dueño, pero en ti no hay anhelo de transformación, ¿no? Que todavía vas con un engaño, como fingiendo que cambias, pues no cambias nada. Usted no tiene el Espíritu, y perdone que se lo diga así. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, hemos sido sellados, ese mismo Espíritu va produciendo en nosotros, como estudiamos en la vigilia, ese anhelo de ser transformado, ese anhelo de buscar a Dios. Quizás hoy el Señor te está hablando para que tú abras los ojos y examines si tú en verdad has sido transformado, si tú en verdad tienes al Espíritu en ti, porque ese Espíritu es el que te tiene que llevar a leer la palabra del Señor. Ese Espíritu es el que nos debe convencer a nosotros de pecado. Ese Espíritu es el que nos va santificando, nos va transformando, y aún es el que nos da la fortaleza y nos lleva a las pruebas. El día que yo leí por primera vez Mateo 4, porque justo estaba pasando por una situación personal, estaba empezando yo mi vida cristiana y estaba pasando yo por una situación y yo me enojé con Dios. Esas pataletas infantiles que yo le montaba al Señor, ya me arrepentí, hermanos, ya me arrepentí. Pero yo estaba enojada y yo dije: Señor, pero yo ¿por qué tengo que pasar por esa situación? Y por eso le digo que la palabra es viva. Cuando yo voy leyendo en Mateo 4 o Lucas 4, que está el mismo pasaje, dice: y Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y yo: ¿qué? Señor, o sea que tú eres el que nos lee. Yo no sabía. Y yo cuando leo ese texto le digo: Señor, o sea que tú mismo es el que lo metes a uno en las pruebas. Y me dijo: sí, porque ya estudiamos para que sigue ver las pruebas, para saber si nuestra fe es genuina. Yo estaba empezando la vida cristiana, estaba pasando por una situación y el Señor me viene a decir abiertamente: soy yo mismo el que te estoy metiendo en esa situación para saber si tu fe es real. Hermanos, es una relación personal con el Espíritu. Entonces yo no voy montando esas pataletas a la gente, ni llenándome de resentimiento, ni odio con uno, con el otro. No, yo sé que esa situación que estoy viviendo a día de hoy es porque Dios algo está procesando en mi corazón. Y ahí es que yo empiezo a entender y la palabra de Dios empieza a cobrar vida cuando dice: es que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo empiezo a entender muchas verdades, muchas cosas que pasan en mi vida, porque yo sé que detrás de todo eso está el Espíritu Santo para enseñarme, para instruirme, para probarnos. Y permite, usted sabe que el enemigo es un sirviente del Señor. Hay personas que yo le tengo miedo. ¿Miedo de qué? Si él al final es un sirviente del Señor. Él tocó a Job porque Dios le dio permiso. Y cuando el enemigo viene a nuestra vida, hoy te lo digo abiertamente, cuando el enemigo viene a nuestra vida es con permiso de Dios. Como fue con Job. Ay, ¿cómo así que Dios le da permiso? Sí, el enemigo no nos puede tocar a no ser que nosotros abramos una puerta, que ese es otro tema. Pero si tú estás haciendo las cosas en el orden de Dios y Dios permite que el enemigo venga a tu vida, a tocar un área de tu vida, es porque Dios quiere trabajar algo en ti. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Dios permite esas cosas para demostrarle al enemigo que nuestra fe es genuina.
y darnos la victoria sobre él y mostrarle una vez más que él está bajo nuestros pies, porque nosotros estamos juntamente unidos a Cristo, estamos crucificados con Cristo y unidos a Cristo somos más que vencedores, porque Cristo lo venció a él como hombre. Y nosotros, cuando nos unimos a Cristo, tenemos la misma victoria y la misma autoridad sobre el enemigo. ¿Usted sabía eso? Entonces, es el mismo espíritu que lleva a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo. Ay, ¿cómo así? Sí, fue el mismo Espíritu Santo, léalo. Lucas 4, Mateo 4, fue el mismo espíritu que lo llevó a enfrentarse con el mismo Satanás, pero ¿sabía que por qué? Porque Dios sabía que Jesús lo iba a vencer. Y cuando el Señor nos permite esas situaciones, porque Él confía en nosotros y le dice al enemigo, yo sé que mi hijo va a vencer, yo sé el espíritu que Él tiene, yo sé la presencia mía que habita en Él, y aunque tú vengas con pruebas, aunque tú quieras sacarlo del camino, Él te va a vencer. ¿Y sabe qué? El Señor se alegra de nosotros, el Señor se alegra de nosotros y nos dice, sí ves hijo, tú podías, tú has vencido juntamente conmigo. Hermano, esto no es un juego, esto no es una fábula, esto no es un cuento de niños, es la vida real del espíritu, en donde hay un enemigo que se opone, pero aún ese enemigo sirve a Dios, porque Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él es el Altísimo, Él es el Eterno, Él sigue gobernando en este mundo, y nada ni nadie está por encima de Él, que lo sepan las tinieblas, y si tú te aferras a Cristo, al lado tuyo está el vencedor, y por eso la palabra del Señor dice que nosotros unidos a Cristo somos más que vencedores, hermanos. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. No temas al enemigo, no temas al poder de las tinieblas, no temas a la hechicería, no temas a la santería, no temas a la brujería, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Y sabe quién está en nosotros? El Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos y lo vivificó, es el mismo espíritu que habita en nosotros y nos da la victoria sobre nuestros enemigos, hermanos. Esto se trata del poder de Dios y la autoridad del reino de Dios para todos aquellos que creen. Para todos aquellos que creen. La pregunta es si tú crees. Si tú crees. Si tú crees. Si tú crees que tú has sido sellado con el Espíritu Santo, si tú crees que Dios es el que lleva y va santificando tu vida y te va procesando, si tú en verdad lo crees, dile: Señor, a ti me rindo hoy, a ti rindo toda situación que esté pasando, a ti rindo, Señor, todo lo que estoy viviendo. Y dices como David: no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Por situación que tú pases, es el Señor procesando tu corazón. ¿Sabe qué? Para llevarte a ser mejor y tener más autoridad en el mundo espiritual. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo entienden? ¿Cuántos entienden que cuando Dios hace ese compromiso con nosotros, cuando Él nos sella y dice: este es mi hijo, lo voy a llenar de mi espíritu? Pero ¿sabe para qué el Señor nos llena de su espíritu? Porque el Señor Jesús dijo que nosotros haríamos mayores cosas de las que Él hizo, pero Dios quiere levantar una generación que camine en el poder del espíritu, una generación que entienda las cosas del espíritu, una generación que discierna las cosas del espíritu, una generación que no ande por vista, sino por fe, y camine en el fuego y en la autoridad del espíritu como lo hizo Jesús. ¿Qué clase de vida cristiana quieres llevar tú? ¿Quieres estar en la lista de los chuletones, de los carnales, de los sensuales? ¿O quieres ser un hombre y una mujer guiado por el poder del Espíritu Santo? Hermanos, tienen que suceder cosas extraordinarias en nuestra vida. Tienen que suceder cosas extraordinarias en nuestra vida. Pero a diferencia de las tinieblas que imita el poder de Dios, a diferencia de las tinieblas que imita el poder de Dios, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en las tinieblas se pueden hacer milagros, pero no hay fruto. La diferencia de nosotros es que Dios nos dé la capacidad de fluir, de movernos en el poder del Espíritu Santo, pero con fruto. Porque como lo estamos leyendo en Mateo, Él dijo: por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Porque Satanás también hace milagros, porque Satanás también hace prodigios, porque Satanás también profetiza. Por eso hay falsos profetas, porque para él no es difícil imitar, pero sí lo es difícil una persona dar fruto, porque ese fruto solo lo produce en alguien que tiene el Espíritu Santo.
¿Estamos entendiendo, iglesia? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Si tú eres buen árbol, vas a dar buenos frutos. Si tú no das buenos frutos es porque no tienes al Espíritu, porque toda persona que tenemos al Espíritu ardiendo en nosotros, viviendo en nosotros, estamos condenados a dar buen fruto, a ser buena tierra. Pero si tú no tienes al Espíritu, no eres de Cristo. Hermano, has sido seleccionado. Hoy te digo, tú has sido seleccionado, has sido escogido para dar buen fruto y ser buena tierra. Pero es tu elección vivir bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo o quedarte de chuletón toda la vida, porque los chuletones no dan fruto, porque los cristianos sensuales y carnales no dan fruto. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano carnal siempre es gobernado por sus apetitos, por sus deseos, por sus pasiones, por sus intenciones, por lo que él quiere, por lo que él anhela, por lo que él planea. Pero esa persona nunca da fruto en el reino de Dios. Dice, así todo buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Diga, yo soy buen árbol y voy a dar buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, el buen árbol dar malos frutos. No, si usted es buen árbol, hermano, ¿usted qué va a dar? Dígame usted qué va a dar. ¿Qué dice la palabra? Que va a salir de usted cosas buenas, por usted no dude. Uy, ¿será que el Señor me va a usar? ¿Será que no? Porque usted es árbol bueno, y si usted es árbol bueno, usted va a dar buenos frutos. Diga, yo voy a dar buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Es imposible que usted haga mal fruto. Es imposible que usted le vaya mal en la vida. ¿Sabe qué? Porque usted es buen árbol. Y el buen árbol, dice la palabra, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Si usted es mal árbol, ¿usted va a dar buenos frutos? No, usted va a dar malos frutos. Pero si usted es buena tierra, usted va a dar, usted es buen árbol, usted va a dar buenos frutos. Ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Esa es la diferencia, hermano, no los milagros, no las sanidades. Lo estamos entendiendo. Porque en pocas palabras, para hacer eso no se necesita tener al Espíritu Santo, porque el anticristo también lo va a hacer y no lo tiene. Y a día de hoy el enemigo hace esas cosas y no es el Espíritu de Dios. Pero dar buen fruto, aleluya, para dar buen fruto, aleluya, para dar buen fruto, solo lo da el que tiene el Espíritu Santo. Para dar buen fruto, ser buen árbol y buena tierra, solo se es si tienes el Espíritu Santo. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que yo, para dar buen fruto, yo tengo que ser obediente. Una persona que no camina en obediencia a la palabra del Señor, a lo que el Señor le dice, nunca va a ser buen árbol, nunca va a dar buenos frutos y nunca entrará en el reino de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, para Dios lo importante no es lo que hacemos, porque ya entendemos que el enemigo también hace cosas. Para Dios lo importante es lo que somos, el fruto que damos, la bendición que representamos para otros, porque esa llenura del Espíritu Santo nos va transformando, nos va renovando y nos va llevando a ser buen árbol. Y el buen árbol siempre va a dar buenos frutos.